noches, bienvenidos. El Gobierno, la patronal COE, CEPIME y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han llegado a última hora de este lunes a un acuerdo social que será ratificado por los respectivos órganos de dirección. Según han informado esta noche el Ministerio de Trabajo, el texto definitivo del acuerdo en materia de pensiones y en los principios básicos de la negociación colectiva y de políticas activas de empleo se darán a conocer una vez haya sido ratificado. Para el Gobierno, este es el acuerdo más importante suscrito desde 1977. El Partido Popular ve más sacrificios en el pacto social, pero ofrece buena disposición para acordar la ley. Y en Andalucía el PP demandará que comparezcan todos los altos cargos de la Consejería de Empleo, también del SAE y del FAFE que hayan tenido responsabilidad en los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta hace una década. Por otro lado, la portavoz del PP andaluz ha solicitado una comisión de investigación en el Parlamento sobre las irregularidades enmarcados en el caso Mercasevilla. Llegaba a las 9:30 de la mañana a los calabozos del juzgado procedente de la cárcel de Morón de la Frontera, donde permanece desde el 6 de febrero del año 2009, aunque no ha sido hasta las 10:40 horas cuando ha sido trasladado hasta el juzgado número 4, donde se celebra la declaración indagatoria en la que se da a conocer el auto de procesamiento. Miguel Calcaño, el asesino confeso de la joven sevillana Marta del Castillo, ha sido recibido a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián con gritos de asesino y preguntándole por dónde está el cuerpo de Marta. En su comparecencia ante el juez instructor del caso, Calcaño ha ratificado su última declaración judicial y ha asegurado que propinó un golpe a la joven, pero que no la violó y que mientras Samuel y el Cuco se llevaban el cuerpo, él se quedó limpiando el piso de León 13, donde tuvo lugar el crimen. Y los egipcios claman contra Mubarak en la marcha del millón. Miles de egipcios han tomado las calles del centro del Cairo para asistir a la gran manifestación convocada por los movimientos opositores al régimen del presidente Hosni Mubarak. Quieren poner fin a la era de este presidente que dura ya 30 años. La ONU dice que podría haber alrededor de unos 300 muertos en las protestas de Egipto durante todos estos días. 7 días después de que comenzaran las revueltas en Egipto, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se han pronunciado a través de una declaración tibia, a través de la cual reclaman al presidente egipcio Mubarak un proceso de transición que desemboque en la convocatoria de unas elecciones libres y justas. Les contamos más cosas de inmediato. Antes, como siempre, repasamos otras noticias de interés de esta jornada. El PP ve más sacrificios en el pacto social, pero ofrece buena disposición para acordar la ley. En este sentido, ha asegurado la popular Soraya Sáez de Santamaría que presentará enmiendas. Los precios vuelven a subir y los salarios en el país se reducen. El IPC sube en enero un 3,3% por la luz y los alimentos. El índice de precios alcanza su mayor nivel desde 2008. Los jóvenes españoles junto con portugueses y malteses están entre los europeos que más abandonan la escuela antes de completar la educación obligatoria. El pacto social se ha cerrado a medianoche. El Gobierno y sindicatos mayoritarios han anunciado el cierre de un pacto que será ratificado por los correspondientes órganos de dirección y cada uno de los agentes sociales. Uno de los principales puntos es la reforma de las políticas activas de empleo para fomentar la contratación de los jóvenes, mujeres, parados de larga duración, y los 400 euros estarán condicionados a cargas familiares. El pacto social sobre las pensiones es ya una realidad. Gobierno, patronal y sindicatos lograron de madrugada un acuerdo después de más de 6 horas de reunión. Así lo ha comunicado Trabajo. El texto definitivo será ratificado hoy por los respectivos órganos de dirección. Después del principio de acuerdo del pasado jueves, anoche se aunaron posturas en políticas activas de empleo, energéticas e industriales. Ahora, este acuerdo aspira a contar con el respaldo de todo el arco parlamentario. El propio Zapatero se mostró ayer confiado en obtener el apoyo del PP. Este gran acuerdo social se escenificará de manera formal mañana en el Palacio de la Moncloa, con la presencia del jefe del Ejecutivo, los líderes sindicales y los presidentes de la COE y CEPIME.
Esta cita está prevista un día antes de la visita a España de la canciller alemana Angela Merkel, un encuentro con un marcado contenido económico. Y desde el Partido Popular aseguran que el pacto social alcanzado por el Gobierno y agentes sociales supone exigir nuevos sacrificios a los ciudadanos y un nuevo recorte de las pensiones por el fracaso de la mala política socialista que ha colocado en una difícil situación al sistema español. Así lo ha destacado la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, que además ha indicado que su partido actuará de manera responsable y tiene una buena disposición para negociar sobre el proyecto de la ley que el Gobierno envíe al Congreso. La dirigente popular ha asegurado que el PP presentará sus propias enmiendas al proyecto de ley que el Gobierno envíe al Congreso, entre las que ocupará un lugar destacado la descongelación de las pensiones en 2011. El Partido Popular no ha recibido el texto de ese acuerdo y que, desde luego, actuaremos responsablemente una vez que ese texto sea remitido en su redacción final. Sí quiero trasladar que no ha habido ni llamada ni encuentro con el Partido Popular, que mañana se firmará con los agentes económicos y sociales y que me imagino que el Gobierno, que no ha trasladado al Partido Popular, desconozco si a otros grupos, el contenido de ese acuerdo, espera a la tramitación parlamentaria para iniciar una conversación con los grupos políticos. Pero este acuerdo económico y social es la certificación del fracaso de una política económica. Y no lo digo yo, lo dice el texto que hemos conocido, yo me lo he bajado de Internet hace un momento, y cuyo folio primero certifica ese fracaso de la política económica del Gobierno cuando señala, y cito textualmente, en su página 3, párrafo quinto, la destrucción de tejido productivo, el deficiente funcionamiento del crédito y el desequilibrio de las cuentas públicas con un elevado montante de deuda pública a refinanciar a corto plazo ha creado un escenario que restringe las posibilidades de crecimiento y, por tanto, la posibilidad de crear empleo. La introducción de este acuerdo económico y social es la constatación del fracaso político de José Luis Rodríguez Zapatero, del fracaso de la política económica del presidente del Gobierno, que le lleva otra vez a pedir nuevos sacrificios a los españoles. Y desde Andalucía, la portavoz popular Rosario Soto se ha referido a las irregularidades en el caso Mercasevilla, solicitando una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en torno a este asunto. En cuanto a empleo, ha indicado Soto que pedirá la comparecencia de los altos cargos de la Consejería de la Junta para que den explicaciones sobre los expedientes de regulación de empleo tramitados en los últimos 10 años. El Partido Popular demandará que comparezcan todos los altos cargos de la Consejería de Empleo, así como del SAE y del FAFE, que hayan tenido responsabilidad de los expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta en los últimos 10 años. La portavoz del partido en Andalucía, Rosario Soto, además ha solicitado una comisión de investigación en el Parlamento sobre las irregularidades enmarcadas en el caso Mercasevilla. Queremos insistir una vez más que nos parece terrible que, habiendo en Andalucía más de 1.100.000 parados, exista paralelamente esta caótica política de empleo. Cuando Andalucía asumió las competencias en materia de empleo, en lugar de mejorar la política en materia de empleo, ha servido en nuestra tierra, lamentablemente, una vez más, para empeorar esas políticas de empleo, con la caótica gestión del SAE y de la FAFE. Asimismo, la dirigente ha considerado que el presidente de la Junta tiene motivos suficientes para renunciar a la presidencia y no ser el candidato a las próximas elecciones autonómicas. Que solo con las políticas de empleo gestionadas o no gestionadas, desde luego llevadas a cabo por el presidente de la Junta de Andalucía, por Griñán, es motivo más que suficiente para que Griñán renuncie a la presidencia y, desde luego, a la candidatura, porque es un escándalo detrás de otro y una vergüenza detrás de otra. La portavoz ha criticado que no se están ejecutando las partidas políticas de empleo y ha lamentado que los planes Protege y Menta, según ella, los únicos que se han puesto en marcha para fomentar el empleo, hayan desaparecido y que los últimos 4 planes de empleo juvenil anunciados por el Gobierno no se hayan llevado a cabo. En otro orden de cosas, Soto ha anunciado que su formación llevará una iniciativa en el Parlamento para defender el Estado de las autonomías, porque, según la opinión de su partido, el Estado no ha fracasado, pero sí la Junta de Andalucía ha fracasado en las políticas de empleo en los últimos 30 años.
Y también hoy en Sevilla, aunque en otro marco, en otro lugar, encuentro de populares en el Fórum Europa Tribuna Andalucía. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha sido presentado por el líder del PP andaluz, Javier Arenas. De la Torre se ha referido a los ayuntamientos como pieza fundamental de administración y ha defendido un nuevo sistema de financiación local. Un tópico carente de fundamento, así ha denominado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la supuesta confrontación entre las provincias de Málaga y Sevilla, algo según el dirigente difundido por los obedientes portavoces socialistas. El edil de la ciudad de Málaga, que ha sido presentado por el presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, y por el candidato del mismo partido a la alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha defendido durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna de Andalucía, en la capital hispalense, que la verdadera confrontación tiene lugar entre Málaga y la Junta de Andalucía a causa del abandono por parte del gobierno andaluz hacia su ciudad. La confrontación entre Málaga y Sevilla. Creedme, amigo, esta es una mentira repetida 1000 veces que, pese a Weber, no se convierte en verdad. Lo que hay es una confrontación, o enfrentamiento, según queramos llamarle, entre la ciudad de Málaga y la Junta de Andalucía, no entre Málaga y Sevilla. Obligada esa confrontación Málaga-Junta de Andalucía por el continuo abandono y la retahíla de promesas incumplidas de esta última. Según de la Torre, crear una falsa polémica entre dos ciudades se trata de una técnica demasiado vieja para escurrir el bulto e intentar escapar de sus responsabilidades. Hay que crear una red de grandes ciudades andaluzas, aprovechar las sinergias y así poder competir, ha defendido el alcalde malagueño. En otro orden de cosas, de la Torre se ha referido a los ayuntamientos como pieza fundamental de administración más cercana a los ciudadanos y ha defendido la necesidad de un nuevo sistema de financiación local que favorezca la descentralización y una mejor autonomía financiera para los entes locales. Lo que toca ahora, y lo que en realidad debería haber tocado siempre, es el esfuerzo, el compromiso, el trabajo bien hecho. Cada uno en su nivel político y administrativo, pero siempre el trabajo diario y permanente, la toma de decisiones y la solución a los problemas de los administrados. En esa tarea, los ayuntamientos son pieza esencial como administración más cercana, más próxima a la ciudadanía. Muy desaprovechada, lo veremos luego. Esta es una realidad obvia, casi tozuda, pero permanentemente olvidada por el Partido Socialista en todos los ámbitos. En relación a la configuración de la lista electoral para las próximas elecciones municipales, el alcalde ha dicho que su formación aún no está en esa cuestión y que cuando se está gobernando no se tienen esas prisas. El alcalde malagueño ha contestado con contundencia la pregunta acerca de cuál sería un primer deseo a pedir al gobierno andaluz. De la Torre respondía que se actúe en consecuencia con la potencialidad de Málaga y no pido para Málaga nada que no pueda pedir para ninguna otra provincia andaluza, finalizaba el alcalde malagueño. El presidente del Banco Financiero y de Ahorros, Rodrigo Rato, anunció hoy la salida a bolsa en este mismo año del grupo formado por las 7 cajas, una operación con la que cumplirá las nuevas exigencias de capital básico del Gobierno. El Banco Financiero y de Ahorros, creado por la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras 5 cajas de ahorros, saldrá a bolsa este mismo año. Así lo ha anunciado su presidente, Rodrigo Rato. Nuestra voluntad es apelar a los mercados para robustecer nuestro capital, utilizando la figura jurídica que ya tenemos, que es un banco, y vuelvo a repetir que lo constituimos el 3 de diciembre, y las especificidades de cómo lo hagamos, cuándo lo hagamos, pues dependerán de nuestros intereses y del mercado. En la rueda de prensa de la presentación de resultados de la entidad, Rato ha adelantado que el debut bursátil del nuevo banco, que comenzó su andadura el pasado 1 de enero y que tiene un patrimonio neto contable de 10.240 millones de euros, se producirá probablemente antes de verano. De esta forma se adelantarían a los requisitos de capital que el Gobierno impondrá a partir de septiembre. El Gobierno ha planteado un calendario y nosotros, como es natural, pues somos conscientes de ese calendario y lo tenemos en cuenta en nuestras estrategias, como no podía ser de otra manera. Rato ha confirmado que ya se han producido contactos con inversores institucionales interesados en entrar en el capital del grupo.
Y los precios suben y los salarios en el país se reducen un 1%. El índice de precios al consumo, el IPC, situó su tasa anual en el 3,3%, 3 décimas más que en el mes anterior, debido a la subida de la luz y de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Son datos del nuevo indicador adelantado sobre la evolución de los precios en España que publica el Instituto Nacional de Estadística. Con este repunte, la tasa anual del IPC alcanza su valor más elevado desde octubre de 2008, mes en el que se situó en el 3,6%. La Unión de Consumidores de España expresó su preocupación por la escalada imparable en el precio de los alimentos y reclamó del Gobierno medidas para atajar el encarecimiento derivado de la cadena de distribución e intermediarios en el sector. Los expertos calculan que el índice seguirá subiendo alguna décima en febrero. Y los jóvenes en España, junto con Portugal y Malta, están entre los europeos que más abandonan la escuela antes de completar la educación obligatoria. Una situación que, unido a la grave crisis que atraviesa el país, ha agravado el acceso al mercado laboral en estos momentos. La burbuja inmobiliaria animó a muchos jóvenes a dejar sus estudios atraídos por el trabajo fácil de baja cualificación. Ahora se ven atrapados en la crisis y en el desempleo. Los jóvenes españoles, junto con portugueses y malteses, están entre los europeos que más abandonan la escuela antes de completar la educación obligatoria. Y la situación en nuestro país se ha agravado además en la última década, en parte por la llegada de inmigrantes, en parte por la burbuja inmobiliaria, que animó a muchos a dejar sus estudios atraídos por el trabajo fácil de baja cualificación, pero que se vieron después atrapados en la crisis. Estos jóvenes pertenecen a una generación que se la conoce como Nini. Significa que ni estudian ni trabajan y no saben a dónde ir. Por eso Bruselas pide a España que haga más atractiva la oferta académica para que estos jóvenes Nini tengan una segunda oportunidad. En la presentación del nuevo Plan de Acción Comunitario para atajar el abandono escolar, la comisaria de Educación ha alertado de que los españoles están muy lejos, pues, del objetivo del 10% de abandono escolar que se ha marcado la Unión Europea para 2020. Y el abandono escolar, alerta la comisaria, lleva al trabajo precario. Es la pescadilla que se muerde la cola. Miguel Carcaño, el asesino confeso de la joven sevillana Marta del Castillo, ha sido recibido a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián con gritos de asesino y preguntándole por dónde está el cuerpo. Ha llegado a las 9:30 de la mañana a los calabozos del juzgado procedente de la cárcel de Morón de la Frontera, donde permanece desde el 6 de febrero de 2009. Los padres de Marta en esta ocasión no han acudido a la sesión. Carcaño ha asegurado este martes durante la declaración que desconoce el paradero del cuerpo de la joven y que fueron Samuel Benítez y el menor conocido como el Cuco quienes se deshicieron del cadáver. En su comparecencia ante el juez, Carcaño ha ratificado su última declaración judicial, asegurando que propinó un golpe a la joven pero no la violó y que mientras Samuel y el Cuco se llevaban el cuerpo, él se quedó limpiando el piso de León 13 donde tuvo lugar el crimen. La defensa del asesino confeso de Marta del Castillo ha solicitado su puesta en libertad provisional porque entiende que no existe riesgo de fuga. Y el temporal de lluvia deja sus consecuencias. El derrumbe hoy de un muro en la capital de Gran Canaria, tras las precipitaciones de este fin de semana, ha obligado al desalojo de 4 viviendas, según información de fuentes municipales. El derrumbe de un muro en la capital Gran Canaria ha obligado al desalojo de 4 viviendas en la zona industrial de Miller Bajo. Las fuertes lluvias que han caído en la isla durante el fin de semana se identifican como la causa del siniestro. El desplazamiento de tierras ha obligado a realojar a las 4 familias afectadas mientras las autoridades estabilizan el terreno. Y la Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, a un hombre de 50 años que llevaba 5,5 kilos de cocaína ocultos en pastelillos recubiertos de chocolate. Según ha informado el Instituto Armado, el pasajero vecino de Murcia y de nacionalidad boliviana fue detenido el pasado jueves del 27 de enero en un control aduanero tras llegar al aeropuerto procedente de Santa Cruz de Bolivia. Los agentes descubrieron que el hombre llevaba en su equipaje 3 cajas de dulces llenas de pastelillos que estaban compuestos en su interior por una pasta de cocaína y recubiertos por una capa de chocolate. En total, los pastelitos contenían 5.400 gramos de cocaína. El pasajero fue detenido.
Multitudinaria manifestación la que se ha celebrado hoy en Egipto después de que el ejército haya afirmado que no usará las armas. La denominada la Marcha del Millón intenta forzar así la dimisión del presidente Mubarak y ya son 7 días de protestas y manifestaciones en Egipto. Llevan 7 días en las calles y lejos de disminuir, la protesta va en aumento. Este martes esperan llegar al millón. Han sido convocados por el movimiento opositor 6 de abril a una huelga general que pretende forzar la dimisión del presidente Hosni Mubarak. Las autoridades egipcias han suspendido el servicio ferroviario, una medida que los opositores interpretan como un intento del gobierno de dificultar esta gran manifestación conocida como la Marcha del Millón. Día tras día se suceden los gritos, las pancartas y los cánticos. Esta revolución es una revolución que busca un cambio real, porque la corrupción del régimen es evidente en todos los asuntos. Mientras tanto, Google y Twitter han ideado un sistema para que los ciudadanos puedan seguir tuiteando a pesar de que se hayan interrumpido las comunicaciones móviles y de Internet. La compañía ha puesto 3 teléfonos internacionales en los que pueden dejar un mensaje de voz y el servicio instantáneamente lo tuiteará en la red. El ejército egipcio considera legítimas las demandas de los manifestantes y asegura que no abrirá fuego contra ellos. El Estado Mayor se ha pronunciado así mediante un discurso televisado en el que señalan que la libertad de expresión a través de medios pacíficos está garantizada. Las Fuerzas Armadas reconocen la legitimidad de sus demandas y se preocupa por su seguridad. Además, hacemos hincapié en lo siguiente: el derecho a la protesta pacífica está garantizada para todos. Mubarak sacó los tanques a las calles el pasado viernes, después de varios días de intensas protestas, en una revuelta que hasta el momento se ha cobrado la vida de más de 130 personas. Pues el presidente egipcio iniciará una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas para instaurar una posible democracia. Otra de las reformas del presidente fue la destitución del primer ministro, un anuncio que de momento no ha calmado a la sociedad. Abrir un diálogo con la oposición para una reforma constitucional es la última ficha que ha movido el presidente egipcio para intentar frenar las manifestaciones. Además, según ha revelado su vicepresidente Omar Suleiman, ha ordenado agilizar las reformas para luchar contra la corrupción y la pobreza. El presidente me ha pedido que contacte con todas las fuerzas políticas inmediatamente para que conversemos sobre todas las cuestiones actuales referidas a modificaciones legislativas y constitucionales, ha señalado en rueda de prensa el vicepresidente Omar Suleiman. Unos cambios que comenzaron el pasado viernes cuando Mubarak tomó una medida sin precedentes al cesar a todo su gobierno, algo que por el momento no ha calmado a la población. Y es momento de conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. La atmósfera tenderá a estabilizarse durante los primeros días del mes de febrero. El ambiente invernal seguirá mañana con temperaturas diurnas alrededor de los 8 grados. Los valores mínimos seguirán rondando los 0 grados. La cota de nieve se mantendrá alrededor de los 500-600 metros en el tercio norte y las heladas serán muy frecuentes en el tercio norte peninsular. El sensible descenso de las temperaturas y el ambiente inestable va a ser también protagonista en Andalucía. Un frente llega a esta comunidad en la parte central del miércoles, por tanto cielo cubiertos y lluvias intensas a partir de media tarde. El cineasta Daniel Sánchez Arévalo vuelve a la cartelera con su tercera película, Primos, una comedia en la que importa tanto las pequeñas historias como el hilo argumental, en este caso su propio drama personal conjurado con buenos momentos cómicos. La novia de Diego, Yolanda, decide no casarse el día antes de su boda.
pero aún así el novio acude a la cita por si acaso, y esto es lo que se encuentra. Invitaros y yo avisaría a los míos. Como veréis, eso no ha sido así. Pero sus primos y amigos de la infancia serán el mejor apoyo de Diego y le llevarán de vuelta al pueblo para reencontrarse con sus mejores años y, por supuesto, con su primer amor. Eso no, eso no. ¿Diego? Hola, Martina. ¿Pero qué haces aquí? Que me iba a casar y me han dejado tirado. Me cago en la puta, pues sí que empezamos bien. Este es el comienzo de Primos, la última comedia de Daniel Sánchez Arévalo, en la que el director ha querido volver a esos años de nuestra vida en la que todo resultaba menos complicado. De verdad. Todo más que el retorno al pueblo, yo creo que es el retorno a la infancia y a la adolescencia, ¿no? El retorno a esos momentos de tu vida en los que no era tan, o no parecía tan difícil tomar una decisión, donde no había que pensar las cosas tanto, donde te subes a un escenario, le cantas una canción a una chica y ya está, te enamoras y es tu novia durante todo el verano. Arévalo, que reconoce que hay mucho de sí mismo en esta historia, ha presentado su último trabajo rodeado de los actores de la película. Primos, como ya sucediera con sus dos anteriores largometrajes, Gordos o Azul Oscuro Casi Negro, rescata la importancia de las pequeñas historias, en las que el drama y la comedia se mezclan como en la vida misma. Una historia que sin duda nos hará pasar un buen rato y que llegará a los cines el próximo 4 de febrero. Madre mía de mi vida, vamos, no, how do you do, rubia. Y esto ha sido todo por hoy. Mañana volvemos a la misma hora para contarles más cosas. Que descansen. Buenas noches.